Buenas noches, ¿qué tal amigos? Gracias por ese compromiso que usted siempre tiene con la política con P mayúscula y con Noches sin Tregua, todos los domingos al ser las 8 de la noche a través de Ticavisión, y también los invitamos a seguirnos en forma simultánea en nuestro canal en YouTube de Noches sin Tregua. Hoy vamos a seguir con los análisis que hemos estado haciendo durante varias semanas, pero hoy es el análisis económico. He invitado a dos reconocidos economistas de nuestro país a que nos hablen y que nos pongan en el tapete qué opinan ellos del manejo económico del actual gobierno y de la situación, por supuesto, económica del país y de todos los costarricenses. Con nosotros está don José Luis Arce Durán. Bienvenido, José, un placer tenerte por acá. Un placer estar acá esta noche con ustedes. Y también don Francisco Esquivel Villegas, también economista. Muchas gracias, encantado la invitación y pues vamos a profundizar los temas económicos como decís. Ya regresamos. El nuevo libro del politólogo Claudio Alpizar Otoya, Gobernabilidad y Gobernanza, fuentes del desarrollo democrático de la nación, el motor de la estabilidad. El país avanza, sin ella se estanca. Gobernanza, la voz de todos. Empodera, une y transforma. Comuníquese con nosotros al WhatsApp 2273-1473. 2273-1473. Consíguelo ya mismo en Editorial Jade. Mi Creditips de la semana es patrocinado por Mi Crédito. Elimina gastos innecesarios para tu estabilidad financiera. Mi Crédito. Crecemos juntos. Café y palabras, porque la política sí importa. De lunes a viernes a las 10 a.m. Sintonícenos ahora en ticavisiontv.com/señal-radio. ticavisiontv.com/señal-ticavisión. Descargue el app para iPhone y Android. Ticavisión Radio. Mantente informado con lo último que pasa en el país en nuestro sitio web www.ticavisiontv.com. Las noticias más destacadas al instante. Noticias Ticavisión, nacionales e internacionales. Las noticias e información en un solo clic. Productos 100% naturales y de producción nacional. Cosmética natural. Suplementos naturales. Alimentación and wellness. Para adquirir nuestros productos ingresa en Gracias por continuar en nuestra sintonía y vamos al tema de la economía en nuestro país. Don Francisco Esquivel, su lectura de la situación económica en términos generales del país, antes de entrar a detalles, ¿cuál sería? Estamos en una situación desde el punto de vista de
crecimiento económico y el impacto en empleo en lo que yo llamo un estancamiento. No se puede negar, uno ve las cifras del Banco Central y le dice, estamos estimando para este año 3,8% de crecimiento. Digamos que para el contexto de Latinoamérica uno se podría quedar como contento, ¿no? Entre comillas, ¿verdad? El año pasado fue 5.1, bueno, hay una tendencia a la baja. Pero si vemos esto con empleo, ahí vemos que ha crecido un poquito el empleo, pero muy moderado. Y si uno trata de hacer una comparación un poquito más larga, por ejemplo, para pensar, bueno, la pandemia significó una baja muy fuerte. Y después de la pandemia vino lo que se llamó el rebote. Pero ese rebote es muy moderado, sobre todo en empleo. Y si uno compara las cifras de empleo, gente realmente ocupada, estamos igual que hace 5 años. O sea, el nivel de empleo ahora es un poquitito más bajo, ¿eh? Con el agravante de que han salido cerca de 150, 180 mil personas de la fuerza de trabajo. O sea, gente que en principio buscaba trabajo, pero ya ahora, por lo menos estadísticamente, cuando los entrevista el INEC, dicen, no, ya no estamos buscando trabajo. Cabe la posibilidad de que haya un segmento, sobre todo jóvenes, que estén trabajando en actividades ilícitas, pongámoslo de esa manera, ¿no? Y yo sospecho que algo de eso tiene que haber, digamos, porque el consumo no se ha desplomado. Uno pensaría que con estos niveles de empleo estancado, el consumo debería bajar y sin embargo se mantiene un poquito alto, aunque para este año el Banco Central estima que baja el crecimiento. Entonces, digamos, uno de los primeros retos desde el punto de vista de temas de ingreso de la población estamos estancados, ¿no? Y ahí hay que dar un gran empujón. Y para mí esto también hay que verlo desde el punto de vista de la estrategia económica, ¿no? O sea, ya nuestra estrategia de promoción de exportaciones basada en zona franca probablemente, digamos, cumplió sus objetivos principales. Y ahora hay que pensar en diversificar ese proceso exportador. Me llamó la atención esta semana que terminó las declaraciones del ministro de Comercio Exterior a la hora de presentar los datos de inversión extranjera directa, porque en algún momento determinado dice, y deberíamos también pensar un poco en llevar la inversión extranjera directa a la agricultura, porque se ha olvidado. Total. Y sobre todo la agroindustria, ¿no? Yo creo que efectivamente tiene que haber un programa de revitalización del proceso exportador, incorporando sobre todo el sector agroindustrial. Y no tenerle miedo a la posibilidad o a plantear un programa de atracción de inversión extranjera para el sector agrícola. Y sobre todo pensando en lo agroindustrial que ha quedado de lado, ¿no? José, tu lectura, ¿coincidís en algunos temas y en otros no tanto? No, creo que en términos generales coincido bastante con lo que estás planteando. Yo lo plantearía de la siguiente manera. Yo hablaría como de 3 ámbitos distintos para poder evaluar la situación económica de corto plazo. Yo creo que un primer elemento es la economía inmiscuida o en medio de los ciclos económicos habituales. Digamos, recordemos que acabamos de pasar una pandemia, una contracción brutal de la producción y del empleo, y después tuvimos otro shock negativo muy fuerte externo, que fue los aumentos en precios de materias primas, la famosa esta crisis de los contenedores y el aumento en la inflación. Esas 2 cosas, sin duda, nos golpearon muy fuertemente. Afortunadamente, creo yo, ¿verdad? Esos fenómenos se han ido superando y la economía está más o menos retornando a cierta normalidad, que en este caso, coincido con vos, es estancamiento. Sí, en palabras de don Eduardo Lizano, es algo así como volver al nadadito de perro habitual. Nada extraordinariamente bueno, pero tampoco nada extraordinariamente malo. Es la economía ajustándose, y aquí es donde entra el segundo tema que creo que es importante. Las políticas públicas que se reformaron en los años 90 han ayudado un poco a que la economía sea más resiliente y vuelva relativamente más rápido, digamos, a la normalidad, entre comillas, después de esos shocks. Pero en eso, te la dejo ahí de una vez. Pero, porque ahora Francisco hablaba del efecto rebote que se da en la economía. Y vos decís que nadadito de perro, que volvimos a las mismas circunstancias.
Entonces, se da por default, por naturaleza, o se da eso por actividades o decisiones de los poderes políticos. Yo te diría que hay dos elementos importantes. Uno es que el ciclo se revierte, digamos, los precios de materias primas se estabilizan o caen, la economía global absorbió el shock de la pandemia, no sin dolor, ¿verdad? Y no sin trauma, porque hay hay heridas y cicatrices que todavía existen, pero básicamente las economías y las personas y las empresas absorben esos shocks y vuelven a la normalidad naturalmente. Hay políticas públicas que no tienen nada que ver con los gobiernos de turno, digamos, por ejemplo, la política monetaria, que a mí me parece que ha sido clave. Este es un elemento que sé que puede ser polémico, básicamente en la coyuntura actual, pero por ejemplo, un banco central concentrado en estabilidad, digamos, uno no le puede pedir peras al olmo. Es decir, al Banco Central creo que tenemos que pedirle que nos garantice estabilidad, y el crecimiento y los cambios estructurales tenemos que buscarlos con políticas de otro tipo, por ejemplo, como la política agroindustrial o la política industrial. Entonces, pues, las cosas no son decisiones. La vuelta a la normalidad, a ese nadadito de perro, es producto de cosas que hicimos en el pasado y que afortunadamente hemos blindado de alguna forma de la manipulación política de corto plazo, ¿no? Eso es lo que sí, respondiéndote, en realidad no son cosas que respondan, diría yo, al gobierno de turno. Más bien es donde entra el tercer tema, que a mí me parece que es más bien el tema crucial, es que hacia futuro no hay políticas públicas, y no solo en esta administración, no las hemos tenido, políticas públicas de largo plazo para crecer más y mejor en términos de equidad. Digamos, no hemos tenido políticas industriales. Estamos más bien debilitando educación, estamos debilitando, por ejemplo, espacios de inclusión y de mayor equidad cuando debilitamos las políticas sociales con, digamos, presupuestos, una austeridad fiscal mal entendida, que después podemos conversar de eso. No estamos haciendo nada, y menos en los últimos meses, en los últimos 2 años, en materia de cambio climático, por ejemplo, en temas, por ejemplo, de mercado de trabajo. El mercado de trabajo, estas recuperaciones que estás planteando, en mi opinión, son de nuevo producto del ciclo. Pero si uno quisiera que hubiera más empleo, más y mejor empleo, lo que tendría que pensar es en cómo facilitar la participación de jóvenes en la fuerza de trabajo, y sobre todo mujeres, ¿verdad? Y eso no se resuelve con política monetaria, ¿verdad? Ni se resuelve, por ejemplo, con acciones de corto plazo, se resuelve con políticas de largo plazo, con visión de largo plazo, y eso no lo hemos tenido antes, y peor aún en los últimos 2 años, en mi opinión, hemos estado echando atrás en lo poco incluso que se pudo haber avanzado, ¿no? Francisco, una conclusión que saco de oírlos a los dos, me corrigen ustedes con toda confianza. Si no hay crecimiento, no hay generación de empleo. Si no hay generación de empleo, es muy difícil que disminuyamos la pobreza. Recuerdo en los tiempos de universidad que cuando se hablaba de la necesidad de disminuir la pobreza, se hablaba también de que el crecimiento tenía que rondar el 7% más o menos para que una economía fuera sacando año a año a gente de la pobreza. Venimos muy pegados hace muchos años en un 3, en un 4, cuando nos ha ido bien de crecimiento. Hoy hay una crítica muy fuerte sobre los resultados sociales de nuestra economía. Se alaban y se ponen, y el mismo presidente de la República pone los números macroeconómicos, esos que les gustan a los organismos internacionales, como muy exitosos. Pero la economía, la microeconomía, la de las familias, sigue estando igual de afectada. Ese ciclo parece en el fondo satánico desde la perspectiva de que castiga a los que están en la pobreza. ¿Qué lectura haces vos de ese ciclo y de cómo revertirlo desde lo que planteaba también José Luis? Sí, yo mencionaba que uno podría estar para este año, uno diría 3.8 crecimiento del PIB. Me comparo con muchos países latinoamericanos y estoy igual o mejor, ¿verdad? Y en general Latinoamérica está entre retos también parecidos a los nuestros. Hay que aspirar necesariamente a tasas de crecimiento del 7 al 8%. O sea, numéricamente, con solo hacer unos cálculos sencillos, digamos, a 15 o a 20 años, si vos querés llegar, en estos momentos tenemos, en términos de medición de dólares, digamos, de comparación internacional, Costa Rica anda por los $18,000, $17,000 per cápita. Panamá, Uruguay, Argentina nos superan, incluso con la crisis de Argentina.
estamos hablando de 20, 22 mil dólares. Si nos comparamos con Corea del Sur, por decir algo, ya estamos hablando de 35 mil dólares. Y ni para qué los más desarrollados que van a estar en 60 mil dólares. Entonces uno se plantea, bueno, de 18 mil para llegar tan solo a Corea, digamos, 35 mil dólares per cápita, ¿cuánto tengo que crecer yo por año para poder estar en eso? No menos de 7 o 8%. ¿Va? Y ese es el número grueso. Lo importante, como decía José Luis, tiene que haber políticas de carácter productivo. Como costos, ¿no? Entonces hay mucha miopía y hay mucho miedo a hacer estas cosas que estás proponiendo, que después de los 80, yo creo que como nos quemamos, yo soy muy malo para ¿cómo se llama? Para los refranes, pero como nos quemamos con leche hasta la cuajada soplamos, creo que es así como se dice. Bueno, tendemos a pensar que las políticas públicas de este tipo no funcionan y creemos que solo basta crecer, y eso no funcionó aquí y no ha funcionado en ningún lado. Y otro tema importante, o sea, concuerdo completamente con todos lo que has mencionado, el tema regional. El PIB, el Producto Interno Bruto, el 77% se produce, digamos así, aproximada a la división geográfica de San Ramón a Paraíso. O sea, aquí está concentrado el 77%. O sea, quiere decir que el 23% le queda a la periferia del país, ¿no? Y entonces hay que pensar, siguiendo la misma línea de José Luis, bueno, esas políticas productivas de impulso del crecimiento, pero generando efectos internos, también cómo llegan a esas áreas. Pero ahí voy al tema que tocabas vos antes, el tema del agro. ¿Ah, sí? Que es el tema uno de los fuerte temas agricultura. En esas zonas que estás diciendo, es el 25% de las zonas. Y un enfoque más dinámico de turismo, ¿verdad? Y hay que perderle miedo, creo yo. Vamos a ver, las zonas francas, el crecimiento exportador no surgió de la nada. Les dimos cosas, por ejemplo, aunque para algunas personas sean pecado, digamos, les dimos un tipo de cambio que mineralizaciones que les favoreció durante un tiempo y les ayudó mucho para crecer, y era lo que se necesitaba porque había que generar dólares para pagar la deuda externa y para mejorar la estabilidad de la economía. Les dimos subsidios fiscales, los CATs, digamos, por ejemplo, no sé si los recuerdan, que desgraciadamente se mal usaron en algunos casos, pero para otras empresas fueron algo necesario. Bueno, un poco uno no puede pretender, por ejemplo, que sin entregar ciertos tipos de políticas, y no estoy diciendo que sean esas, ¿verdad? No estoy diciendo que sea subsidio ni tema cambiario, pero sí pensar en políticas que permitan el desarrollo en la otra parte de la economía, esa que se estaba mencionando que se queda atrás. Bueno, la economía que no tiene facilidades, por ejemplo, para hacer negocios, que no puede aumentar la productividad fácilmente, que tiene una carga tributaria más alta, por ejemplo. Pero eso lo hemos dejado de hacer y no lo estamos haciendo ahora tampoco. No, y exactamente. Esto lo dejamos de hacer en los mediados de los años 80. Lo hicimos muy bien. Hicimos reformas, me parece a mí, para la parte de exportaciones de este tipo, ¿verdad? Pero se nos olvidó, por ejemplo, que si queremos crecer más parejamente, más homogéneamente, más equilibradamente, necesitamos hacer cosas parecidas para el resto de la economía, con un agravante que es bien, a mí me parece bien peligroso, ¿verdad? Que es que en 1990 esas cosas que se hicieron para impulsar las actividades exportadoras eran suficientes, bastaban. No sé si ustedes recuerdan, por ejemplo, la economía, las exportaciones crecían a doble dígito y este país volaba. O sea, exportaciones creciendo a doble dígito, cualquiera que sea, en los 90, inicios de este siglo, era muy buena señal. Crecía 6-7% de la economía. Sí. Ahora ya no es así tan fácil. ¿Por qué? Porque la economía es más diversificada, la parte que no exporta es más grande, entonces jalar una parte de la economía para que crezca más rápido es más difícil. Y la otra cosa es que no haber invertido en hacer más productiva, más eficiente, más equitativa la otra parte de la economía, se empieza a convertir en un lastre que frena a la dinámica. Entonces estamos realmente en un momento donde hay que repensar las políticas públicas, porque si no, es decir, creemos que la parte dinámica nos va a sacar del atolladero, y más bien el no haber hecho las otras cosas va a afectar la parte dinámica. Y esto va más allá de lo ideológico, que es una cosa que es muy importante, creo yo. Esto no va en contra de zonas francas ni en contra de sectores exportadores. Esto va en tratar de que todo el mundo esté lo mejor posible y que tenga mejores oportunidades, que es lo que yo creo que todos queremos. Lo que pasa es que a veces nos metemos en unas discusiones ideológicas
se traba todo, ¿no? Sí. Ahora, un elemento importante de las políticas públicas. Ve que interesante, ahora lo sugirió muy rápidamente José Luis, pero uno tiene que tener desde ahora, aunque tenga déficit fiscal, tener claridad que ese manejo de la política fiscal tiene que ser coherente con el desarrollo de estas políticas públicas. No puede llegar simplemente hacia rajatabla y decir corto por aquí completamente. A eso quiere llegar. Bajo el déficit fiscal, lo cual, que como lo he dicho anteriormente, no es sostenible esa baja del déficit fiscal, pero comienzo a cortar y entonces me llevo todo en banda. Sin pensar en que tengo que tener una priorización. El tema de educación, el tema de infraestructura vial, por ejemplo, o sea, son elementos centrales, ¿verdad? Recuerdo una vez conversando con Vanessa Gibson, que es una funcionaria de CINDE veterana, ¿verdad? Me decía cosas que a mí me llamaron la atención, son ilustrativas de eso que mencionaba José Luis, ¿verdad? Dice, mire, yo recibo aquí a veces inversionistas que vienen y me piden cosas que yo digo, sí, tiene toda la razón, en preparación de recursos humanos, pero no tenemos. Dice, una vez recibí a alguien que quería montar una empresa del área de servicios en el área contable, para Estados Unidos. Y entonces le digo, no, pero yo creo que, le decía Vanessa al inversionista, bueno, nosotros tenemos aquí gente preparada en esa área. Y dice, por ejemplo, ¿conocen los sistemas contables de Europa y Estados Unidos? No. Usted conoce contabilidad en general, pero yo necesito gente preparada para que pueda responder a eso rápidamente. De hecho, conozco empresas que la estrategia en esta área, como no encuentran gente preparada, es contratar muchachos y a los 2 meses ya mandarlos a su sede donde estén operando a que aprendan eso. Pero eso ya es un costo. Probablemente otros países podrían estar más adelante. Entonces, sí, las políticas diferenciadas son fundamentales, y asociado a eso, que el esquema fiscal no sea tan burdo como el que tenemos ahora, que es nada más aplicar la motosierra y bajar el gasto público, porque primero no es sostenible y segundo destruye áreas importantes, ¿no? Recuerdo hace algunos años cuando se aumentó el porcentaje constitucional de la educación, y yo decía, bueno, pasar de 6 a 8 es como esperar que la inversión en educación crezca por varita mágica, puesto que se sabe que si el crecimiento del país no es significativo, puede ser que un 8 represente menos que un 6% en determinado momento, porque se caen los ingresos de Hacienda. Pero en ocasiones hemos querido corregir la economía con la letra, con los números puestos en la Constitución, en algunas leyes, y eso más bien atenta contra la posibilidad de un crecimiento racionalizado de la economía costarricense. Recuerdo que en el cierre o más bien en la presentación del presidente Rodrigo Chávez, el 2 de mayo pasado, él daba algunas referencias de sus logros, y en el cierre el presidente de la Asamblea Legislativa le reclamaba algo que ustedes acaban de nombrar, que era el abandono de las políticas sociales del país. Pero también es cierto que hay una visión muy economicista que prima mucho esos números macroeconómicos para los organismos internacionales. Y aquí me viene una pregunta: ¿será que el presidente de la República tiene la visión muy propia del Banco Mundial, donde es esa visión macroeconómica y se distancian un tanto de la visión social que requiere el desarrollo de la nación? Pero ya te digo una cosa, perdona pero ya incluso de los organismos multilaterales, incluyendo los comeniños que habían en los años 90, 80, 90, como el fondo, han cambiado su visión. De hecho, han entendido, por ejemplo, y claro, hablando 20 años ahora es muy fácil criticar el pasado, yo sé, pero han entendido, por ejemplo, que yo creo que una cosa muy importante que a veces aquí algunos sectores no lo quieren entender es que la estabilidad macroeconómica es fundamental. Hay que tener estabilidad macroeconómica, pero no es lo único. La estabilidad macroeconómica es una condición necesaria, pero no suficiente para vivir y crecer mejor. Y la otra cosa es, digamos, que no es un fin en sí mismo, ¿no?
Yo no sé si será, digamos, un poco como de pensamiento pasado, digamos, de oportunismo también. Es decir, estamos en un mundo, desgraciadamente, en donde la política siempre fue un poco tratar de exaltar los logros, ¿no? Pero ya creo que hemos pasado a donde esa exaltación ya es mentir o inventar los logros en muchos casos, y es una cosa distinta, ¿verdad? Pues puede ser un poco de oportunismo, pero yo creo que cada vez es más claro, más bien, que hay que tener estabilidad, pero que no es un fin en sí mismo, ¿no? Mira, y una aclaración importante, y hago un paréntesis para quienes me conocen más. Durante 10, 15 años yo trabajé como consultor de Banco Mundial, entonces no estoy defendiendo a mis anteriores jefes, pero lo que dice José Luis, el Banco Mundial de hoy no es el de la década del 80. Exacto. O sea, no es que ya, digamos, cambió y ahora anda ya vestido de santo y demás, no. Pero, porque uno se encuentra ahí, digamos, gente a veces con un enfoque muy conservador, muy desubicado del mundo actual, ¿verdad? A mí me tocó trabajar en Centroamérica y República Dominicana con el Departamento de Desarrollo Humano. O sea, uno diría, pero ¿cómo? El Banco Mundial tiene un Departamento de Desarrollo Humano. ¿Para qué? Sí, para políticas sociales, para fortalecer salud, educación y demás, ¿no? Pero entonces, ¿cómo es que en los países se aplican a esas políticas en contra de eso? Bueno, es que eso es, como decía José Luis, el tema de la definición interna de la política, que no necesariamente, es más, a veces se encuentra uno en ese oportunismo. Me tocó ver en varios países ministros que se sientan con uno aquí y que tienen un enfoque muy conservador y notician a una misión de Banco Mundial o de Fondo Monetario, ¿por qué usted no me pide esto? Sí, exacto. Porque yo no puedo decirlo públicamente, pero si usted dice que lo necesitamos, entonces yo digo que es que el Banco Mundial me lo está pidiendo o que el Fondo Monetario, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado con eso. No estoy defendiendo al Banco Mundial, ¿verdad? Pero hay que entender que ahora el asunto no es tan sencillo como Banco Mundial viene aquí y me impuso esto, o el Fondo Monetario vino y me impuso esto. El ajuste de corto plazo, la estabilidad de corto plazo, se debe aplicar aquí y en todo lado, ¿no? Y el Fondo Monetario normalmente llega a los países, claro, buscando el objetivo de la estabilidad macroeconómica, pero ellos dejan el margen para que el país defina cómo lo va a hacer, ¿verdad? Desde luego aparecen vivillos tratando de dar a entender de que el Fondo Monetario fue el que lo impuso, cuando en realidad yo soy el que piensa hacer eso por este lado, y entonces planteo que es diferente para el fondo. Hay que ver incluso las declaraciones, por ejemplo, en el caso del Fondo Monetario de Cristalina Georgieva, la nueva presidenta del Fondo Monetario Internacional, que ha sido muy clara en que debe haber esa combinación que mencionaba José Luis. Tenemos que buscar el ajuste de corto plazo, o sea, la estabilidad de corto plazo, pero sin tener impactos negativos, retardatarios en políticas de infraestructura, en la política social, etcétera. Y por eso ahí es la importancia de las políticas públicas domésticas. Yo creo que parte de nuestro problema es que satanizamos ciertas políticas por lo que pasó en los 80, ¿no? Después también yo diría que durante el periodo, digamos, del auge más neoliberal, digamos, se nos olvidó, pensábamos que con crecer era suficiente, y digo pensamos porque muchos pensamos eso, la verdad, en su momento. Sí, que la distribución, que la distribución iba a venir sola, y ya nos hemos dado cuenta que eso no funciona. Y además, desgraciadamente, es que eso no funciona, pero a mí me da la impresión de que sigue habiendo un sector muy fuerte en el país que sigue pensando en el derrame. O sea, que la distribución se tiene que dar como añadidura de esas decisiones económicas, y que la mano del Estado estorba. Bueno, es que esa es parte, digamos, lo que yo he, digamos, catalogado como el deterioro, la erosión de la calidad de las élites, en alguna medida. En el sentido, por ejemplo, que vamos a ver, tanto las utopías de izquierda como las utopías libertarias de derecha son utopías que últimamente, que me parece que en los últimos años se han utilizado un poco más como un eslogan para movilizar más desde el punto de vista de la emoción y menos desde el punto de vista de pensar políticas públicas. Entonces, son muy atractivas. Por ejemplo, posiciones libertarias como la de Milei resuenan mucho en muchas personas, ¿no?
pero son una utopía, es decir, no son alternativas realmente primero, para crecer en el largo plazo, ¿verdad? Y en segundo lugar, no son opciones reales para construir una sociedad donde donde estemos nosotros y los otros sin que nos estemos destruyendo, para construir convivencia democrática. Puede servir, por ejemplo, en mi opinión, en una democracia en un sistema autoritario, pero no en una democracia. Ya me metí en otro tema, yo sé, pero el punto que te quería decir, ¿verdad? Es por eso lo importante de tener imaginación y pensar políticas públicas, que al final hay que confrontarlas en lo político a la hora de tomar las decisiones en la asamblea, pero hay que estar pensando cosas nuevas, y eso no lo estamos haciendo desde hace muchos años, no ahora, hace muchos años. Pues usted acaba de decir dos cosas que son muy importantes, entre las muchas importantes que ha dicho. Una es políticas públicas, ¿verdad? Las políticas públicas son eso, pues son políticas para todos los ciudadanos de una nación, para el beneficio de todos los ciudadanos. Y eso lo quiero juntar cuando hacías la crítica de ese pensamiento que se aleja de esos resultados sociales, que yo creo que con vos lo había conversado en alguna ocasión, Francisco, que nos tienden a decir que la economía de un país se debe manejar como la economía de una casa, de una familia, lo cual es falso. O sea, no hay ninguna similitud entre la economía de una familia y la economía de un país. O sea, los accesos a créditos, los accesos a recursos, el poder definir muchas políticas, no las tenemos nosotros en muchas ocasiones dentro de nuestro hogar, y somos muy limitados en el acceso a recursos y créditos. Los países tienen un margen mucho más abierto, pero esa visión de que hay que manejar el país como se maneja una familia, o como una empresa, o como una empresa, peor todavía la visión, porque yo no me imagino en una familia diciendo, bueno, miren, vamos a comer solo una vez al día. Los niños se les quita el internet, no van a ir a la escuela porque se gastan zapatos. O sea, ese tipo de decisiones en una familia no se lo puede tomar. Y tampoco se puede pedir en muchas ocasiones que el Estado también se comporte igual, restringiendo ese tipo de beneficios y necesidades que hay en una sociedad en aras de buscar esos números macroeconómicos tan tentadores a nivel mundial. Bueno, y el ejemplo de Milei en Argentina es tremendamente revelador. Me llamó mucho la atención viendo un asesor muy cercano de Milei, que yo no sé si ahora es diputado o algo así, pero lo entrevistan en la televisión y bueno, ¿qué viene ahora? Ya ustedes ganaron y no sé qué. De ahí ahora vamos a poner al Estado a jugar como una empresa. Entonces, esa visión, porque dice, nosotros somos, el grupo de Milei somos empresa, y vamos a hacer que la sociedad argentina entienda que para que el Estado funcione bien tiene que funcionar como una empresa. Y ahí, bueno, él, claro, lo que hacen es calentar una olla de presión social. Sí, pero lo pensaba obviamente desde su perspectiva de que básicamente de los números, ¿verdad? De cerrar números, bajar déficit, etcétera. Pero también hay que hago la siguiente acotación. O sea, creo que hay que reconocer que el Estado requiere un enfoque de eficiencia. Sí, claro. Entonces no podemos tampoco así como irnos al otro lado y decir, que se gaste lo que es necesario, porque somos sector público. Hay que ser eficientes y transparentes. Hay que generar un enfoque. Y lamentablemente Costa Rica ha tenido ese problema. En los años 90, desde los 90 para acá, digamos, aplicando el nuevo modelo exportador, de alguna manera también otro olvido fue centrarse en el Estado a tener un enfoque que fuera propiciando la eficiencia. Por eso es que ahora me llamó la atención hace unas par de semanas que la Defensoría de los Habitantes habla de modificar la regla fiscal para que en el recorte se incorporen criterios de impacto y eficiencia del gasto. Eso que parecerá muy obvio, pero no hay. O sea, el único objetivo es nada más recortar, ¿verdad? Incluso el recorte, le decía a un amigo hace unos días, porque tuve la oportunidad de hace unos 10 años de asesorar al Ministerio de Justicia en el sistema presupuestario para el manejo de las cárceles, ¿verdad?
me llamó y dice, mira, vos que has trabajado en el tema de sistemas presupuestarios, ayúdanos aquí porque para el Ministerio de Justicia el manejo de las cárceles es el 80% del gasto, ¿no? Correcto. Entonces comenzamos a ver y entonces le digo, bueno, vamos a comenzar a montar, y yo trabajo mucho con sistemas de información, porque es la base para poder tener indicadores, lo que ahora se llama métricas, ¿verdad? Y es muy interesante. Con un grupito de trabajo, digo, vamos a hacer una exploración de una cosa muy sencilla, el gasto en alimentación, ¿verdad? Pero ¿qué va a hacer usted? Me decían eran la mayor parte de mujeres, las técnicas, ¿qué va a hacer usted en eso? No, primero miramos. Una cosa me parece que es muy elemental. ¿A quién hay que alimentar en las cárceles? A los privados de libertad y a los guardias también, ¿verdad? ¿Cuántas tenemos? Tantas cárceles. ¿Cuántos privados de libertad? ¿Cuántos? Okay. Hagamos una especie de conteo sencillo. ¿Cuánta gente tiene que comer a la semana, al mes, al año, ¿no? Sacamos un cálculo de que lo que se debía gastar, claro, pidiéndole el apoyo a alguna gente de nutrición, digamos, que está ahí, para no hacer una barbaridad. Sacamos el cálculo que se debían gastar en esa época, hace 10 años, alrededor de 6.000 millones de colones en alimentación. ¿Y cuánto se gastaba? Y si se va aprobando presupuestariamente, 8.000, ¿no? Entonces, vean el criterio de la regla fiscal aplicado automáticamente. El gasto en las cárceles no debería crecer, de acuerdo a la regla fiscal, un 1,5% o un 2%. Pero entonces, ¿a qué se lo van a aplicar? A 8.000. Están desubicados. Ese no es el asunto. O sea, ahí hay un derroche de gasto en productos alimenticios y demás que la regla fiscal, a como está ahora, no lo está viendo. Más bien está propiciando mantener la ineficiencia. Si uno aplica un esquema alternativo, comencemos a valorar el gasto por su impacto y por su eficiencia, podría hasta lograr ahorros mayores que los que estamos logrando ahora. Pero el enfoque no es ese, ¿no? Es que justamente, es que la regla fiscal, digamos, la regla fiscal per se no es la culpa del problema, es la mala aplicación de la regla fiscal. La regla fiscal solo te pone un límite para el crecimiento del gasto, sí. Y uno hubiera supuesto, digamos, que probablemente el mundo ideal hubiese sido eso que estás planteando, es más eficiencia, más transparencia y poder reacomodar en la medida de lo posible, porque nuestros presupuestos son muy inflexibles en muchos sentidos, ¿verdad? Tratar de reacomodar los gastos de manera de que las prioridades se puedan financiar bien. Dentro de ese límite se puedan financiar bien y sostenidamente, es decir, que no sean flor de un día, que se pueda garantizar, por ejemplo, una política social estable de largo plazo durante mucho tiempo, ¿no? Lo que pasa es que no lo hicimos bien. Digamos, esa es una cosa, y de nuevo, no es una cosa solo de este gobierno. Yo sí siento que en el gobierno de Chávez las cosas quizás se han exacerbado un poco se han exacerbado los problemas, pero son cosas que vienen desde antes. Del gobierno anterior yo tenía una expectativa que al final resultó desde mi punto de vista muy alta. Yo pensé que por ser un gobierno un poco más de centro izquierda iba a poder hacer un ajuste siempre disciplinado en lo fiscal, pero un poco más inteligente. Más humano, exactamente. Y más inteligente, en el sentido no tan miope, pero al final el recorte empieza y se exacerba en estos momentos. Y quisiera, si me permites, hacer un comentario aquí. Yo soy un politólogo frustrado, debo decir esto, ¿verdad? Mejor, un poco sobre el tema del símil entre las empresas y el gobierno. Yo creo que hay dos temas muy importantes. Es cierto que el gasto público tiene que ser eficiente y transparente, ¿no? Pero los objetivos del gasto público son distintos que los objetivos de una empresa que dan las ganancias, sino que hay otros objetivos colectivos que hay que tratar de financiar correctamente, pero que hay que respetar y hay que proteger. Y hay una cosa que me parece que es muy peligroso del discurso de quiero administrar este país como una empresa, es que yo creo que en el fondo, en los últimos años, de lo que se está hablando no es de eficiencia y transparencia, sino de lo que se está hablando es de verticalidad en la toma de decisiones. Sí, exactamente. Y vamos a ver, y no hay nada, y no me malinterpreten, esto va a sonar muy duro, pero no hay nada menos democrático que una empresa. Porque en una empresa lo que hay es generalmente un control vertical,
¿no? Sí, Y hay directivo, stakeholders propietario. que limitan el poder de la empresa, pero dentro de la empresa hay un propietario, un gerente y un control vertical. Las sociedades no son verticales, ¿verdad? No hay mucha los países horizontalidad en no la se, toma de decisiones. exactamente, y hay muchos pesos y contrapesos, hay muchas posiciones, muchos intereses que interactúan permanentemente y de modo natural, y uno no puede pretender acallarlos o eliminarlos, sino que lo que tiene que aprender es a gestionarlos. Y por eso es que, digamos, yo les soy muy sincero, no me gusta para nada la idea de decir vamos a gobernar un país como una empresa. No, es muy distinto. Tenemos que ser muy eficientes, muy transparentes, eso sí, definitivamente, ¿no? Por eso Pero los controles y tanto me exactamente. molestan mucho. Pero los países, digamos, no se administran, sino que se gobiernan. Es distinto, es Correcto. es una visión diferente. Y me da mucho miedo porque hemos pasado de usar eso como eficiencia y transparencia. Ahora yo siento que hay todo un matiz y un matiz autoritario detrás de esas observaciones. ¿Quieres Sí. aportar algo a eso? Sí, y complementado a eso, de la diferencia entre Estado y la empresa privada, lo financiero como tal. Una empresa, un gerente, dando reportes en la junta directiva de una empresa, tiene que buscar por lo menos el equilibrio financiero, y si obtiene ganancias, pues mejor, ¿verdad? Pero ese no es el enfoque en el Estado. En el Estado, con solo que haya el equilibrio adecuado entre gastos e ingresos, está bien, pero incluso un cierto nivel de déficit podría ser manejable, ¿no? Y te agrego algo, y entre comillas, algunos clientes del Estado, hay gente que no tiene capacidad de compra ni capacidad de poder adquirir porque está en la pobreza o peor, ¿verdad? Las empresas en muchas ocasiones no están pensando en ese sector para sus negocios. O sea, eso es una responsabilidad que las priorizaciones, sí, claro, desde luego. Y también Sí, las empresas. pero es interesante, uno ve, acaban de aprobar, tenemos con el ejemplo Argentina porque es muy didáctico, acaban de aprobar hace un par de semanas la ley que se llevó 6 meses para que la aprobaran, una ley general, ahora se llama la Ley General de Bases y no sé qué, le aprueban a mi ley. En parte le da poderes especiales para tomar decisiones, una cosa muy curiosa que existe en otros países, ¿verdad? Pero él la tiene ahí, ya se la aprobaron en Argentina, y le permite profundizar, digamos, el ajuste fiscal, ¿verdad? Pero entonces da las primeras declaraciones él y dice, bueno, vean, ya logramos el objetivo básico, déficit cero. Porque tiene que ser déficit cero, ¿no? Porque está bien, desde el punto de vista de alguien que está pensando en una empresa privada para el reporte a la junta directiva, sí, como empresa privada, pero desde el punto de vista del Estado puede ser cuánta gente, incluso países desarrollados, no se manejan con déficit, ¿verdad? Claro. Pero eso sí, el déficit adecuadamente manejado, con un financiamiento que es sostenible a largo plazo, ¿no? El problema es un déficit que te hace, como lo tuvimos nosotros, lo hemos tenido nosotros, que te hace incrementar la deuda, se te hace complicadísimo y es un estorbo para el crecimiento. Y eso es lo que hay que evitar, ¿verdad? Pero no en general decir, tengo que llegar a déficit cero y ya se cumplió, porque en realidad no se ha cumplido. En ese tema de la deuda pública que estás tocando, yo quisiera ampliar un poquito porque en esta semana oí al ministro de Hacienda haciendo referencia de que en el 2022 se habían pagado 1.600 millones en deuda interna y 52.800 millones de deuda externa, que en el 2024 casi 2 billones se habían pagado y 803.000 millones en el exterior, también colocados en dólares. Hace una referencia parecida de lo que se pagó en el 2024, 741.000 millones. Y así viene, también plantea lo que pasa lo que tiene que pagarse en el 2025 y en el 2026. Pero la consulta viene por acá. Hemos pagado esto a razón de créditos, porque si algo se ha nutrido desde la Asamblea Legislativa, teniendo muchas diferencias con el presidente de la República, han sido bastante bondadosos en los créditos que se le han dado al Poder Ejecutivo. ¿Cómo deberíamos analizar este aumento de los créditos para solventar
deuda pública del Estado, ya sea interna o externa? ¿Cómo deberíamos analizarlo para comprenderlo a cabalidad? Yo creo que vamos a ver, yo creo que el perfil de deuda pública ha mejorado. Yo creo que eso es innegable, hay que partir de eso. Pero eso es, digamos, dar una aspirina, digamos, una aspirina para la enfermedad, en el fondo. Ampliar el perfil el plazo del vencimiento de la deuda pública, mejorar el costo, por ejemplo, en el corto plazo, lo que hace es darnos un poco más de aire y hacernos sentirnos en el corto plazo mejor, pero no resuelve necesariamente el problema. La bola a los que vienen. Exactamente. Y en ese sentido, obviamente, sobre todo después de venir del terrible 2018, no sé si ustedes recuerdan el 2018, el segundo semestre, había 1 billón de colones de deuda que no estaba registrada y que estaba dando vueltas a menos de 30 días. A la pérdida de confianza de los inversionistas, ¿verdad? Hacía que todo estuviera muy contado en el corto plazo, y afortunadamente después de la reforma del 18, ¿verdad? Poco a poco, eso dio un poco de espacio a que se pudiera ampliar el plazo de la deuda y mejorar el perfil de deuda, pero todavía falta más, digamos. Falta más en el sentido no solo de mejorar el gasto público, que creo yo que debería ser la prioridad más grande, y en segundo lugar entender que aún tenemos una deuda alta, que va a ser necesario crecer más rápido o mejorar o reducir el costo de la deuda para poder hacerla sostenible aún más, de una forma más sólida. Vamos al tema de crecimiento. De crecimiento y también de estabilidad, porque necesitamos crecer más y mejor para poder echarnos sobre la espalda una deuda pesada. Porque hay que ser realistas, la deuda no la vamos a bajar. Es decir, el nivel de deuda absoluto, pretender que vamos a tener una reducción en el nivel de deuda pública absoluto, así no funciona. Es hacer nuestras espaldas más anchas para poder cargar mejor esa deuda. Pero en un mundo en donde las tasas de interés son ahora más altas y van a ser así un tiempo más, entonces se nos hace más compleja la tarea. Y sigue siendo nuestras instituciones internas las que más le prestan al Estado costarricense a altísimos intereses. Sí, bueno, ese es un área donde habría que trabajar. Ahí puede haber reformas estructurales, ¿no? A mí me tocó trabajar también, ya no como Banco Mundial, en Venezuela, ¿no? Antes de Chávez, acabo la aclaración, ¿verdad? Con el gobierno de Caldera, y con un ministro de planificación excelente que tenía. Y yo llegué en este caso pues ya trabajando no tanto para organismos financieros, digamos, que tienen mala imagen, sino para UNICEF. A mí me contrataron para llegar a fortalecer precisamente esquemas de eficiencia en el uso del gasto social y una estrategia de financiamiento. Absolutamente ignorante de lo que era Venezuela. Y me ponen un asistente a trabajar en el Ministerio de Planificación, y de lo primero que pido son las estadísticas fiscales, porque yo tenía que formular una estrategia de financiamiento, sobre todo para programas de salud y educación, ¿no? Y cuando me presentan las estadísticas, veo yo una línea que dice impuesto de renta y vacía. Entonces, en la tarde llamo al asistente y le digo, mira, este cuadro está malo, aquí no tiene impuesto de renta. Estamos hablando de los finales de los 90. No tiene impuesto de renta. Y dice, sí. Le digo, ¿cómo que sí? Pero aquí no hay impuesto de renta, ¿no? Pero ¿cómo? La gente no paga impuesto de renta, no. Pero vea usted las otras líneas. Sí, le digo, sí, ya lo vi, la enormidad de recursos que salen de PDVSA, de Petróleos de Venezuela. ¿De qué es lo que pasa? Pero entonces le digo, pero explícame más eso. Vea, tiene que ir a tal y tal y tal leyes para entender cómo están entrando estos recursos. Resulta que PDVSA, bueno, obviamente PDVSA es como el 80% de la economía venezolana. En exportación, de hecho, es más del 90%. O sea, Venezuela básicamente lo que hace es exportar petróleo. Pero entonces PDVSA paga 3 rubros por ley y está claramente organizado. Paga impuesto de renta como una empresa. Luego paga, como es el petróleo o un recurso natural, paga el uso del subsuelo, lo que en teoría de economía agrícola llamaría algo así como la renta del suelo, ¿eh? Y después de que ya se hace el balance de la utilidad final, transfiere las utilidades, echa una deducción para inversiones, ¿no? Al gobierno central automáticamente.
Entonces ya hay yo no sé cómo está ahora, ¿eh? Me imagino que debe ser un desorden por todo el problema que ha habido, pero a mí me llamó la atención, la verdad que aprendí cosas que no hubiera visto en ningún libro ni en ningún posgrado, ¿eh? Los países tienen que tener mecanismos formalizados donde las entidades del Estado transfieran sin todo el pleito que no me alcanza o que no tengo utilidades, que entonces no va a poder al gobierno central, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos aquí un sector público y espero que no me malinterpreten quienes nos están viendo, oyendo, pero un sector público muy chineado, ¿no? Aquí sobre todo el sector financiero público, ¿verdad? Bancos y entidades de seguro, etcétera. Usted se puede imaginar de quién estamos hablando. Tienen sus utilidades, pagan bonos, pagan beneficios para ciertas capas, digamos, del segmento gerencial, etcétera. Y cuando se trata de aportarle al gobierno central, no, es que no podemos porque tenemos que guardar reserva para reinversión, o si nos quitan eso entonces vamos a tener que afectar tal área y no le vamos a poder dar subsidio a los bomberos o lo que fuera. No, ahí hay un chantaje, yo creo sinceramente que hay un chantaje. Entonces parte de las reformas, digamos, para bajar ese nivel de la deuda es sentarse, pero como es Costa Rica y con el látigo en mano, ¿no? Decir, mire, usted, primero que nada, ¿cómo va a estar pagando yo tasas de interés del 9, del 10%, cuando la tasa básica anda ya por el ¿qué? Con 4,5 o algo así, ¿va? O sea, eso hay que reordenarlo como una parte de los asuntos. Pero lo más importante es el enfoque general que presentaba José Luis, ¿verdad? O sea, hay que entender que tenemos que crecer más. Tenemos que tener un esquema impositivo mejor. No puede ser el chineo que tenemos aquí de grandes contribuyentes, ¿verdad? Para ir generando un mejor financiamiento del Estado. Sí, desde luego hay que bajar el déficit para no engrosar la deuda, ¿no? Pero tampoco pensar que la deuda va a salir así como de un momento a otro y ya no la vamos a tener, ¿verdad? Un cierre, José, ¿cómo ves la panorámica a 2 años? Pensando en el cierre del gobierno. Sí, yo estoy preocupado. Vamos a ver, creo que en los resultados de corto plazo las cosas no van a deteriorarse mucho. Es decir, me parece que más bien la situación, vamos a mantenernos en el nadadito de perro, a menos que pase algo complicado a nivel internacional los próximos 2 años. Pero mi preocupación más bien es en el largo plazo. Es decir, van a ser 4 años más perdidos y quizás un poco aún más perdidos, digamos, que en otras ocasiones, de hacer los cambios que de verdad pueden mover la aguja, ¿verdad? ¿Vos, tu cierre? Igualmente que José Luis, y he insistido probablemente de manera ingenua en que yo esperaría para la discusión, incluso la campaña del 2026 y ojalá el próximo gobierno, una visión más amplia con capacidad de concertación de acuerdos básicos que son centrales, por lo menos en el tema económico son centrales, obviamente el tema fiscal, las políticas de crecimiento, cómo sostener políticas sociales pero en un entorno de eficiencia. O sea, eso que en las campañas políticas no se ha discutido y que en general incluso la clase política, la clase empresarial, los movimientos sociales deberían entender que hay que sentarse a discutir y ojalá tengamos una solución política, o sea, un nuevo gobierno en el 26 que capte eso. Y yo te añadiría una cosa rápida nada más, y no hacer la dicotomía económico-social, ¿sí? Por ejemplo, ojalá políticas públicas que estén integradas en ese sentido. A mí me gustaba mucho en la universidad cuando daba clases, me gustaba mucho adelantarme o cambiar el orden de los conceptos. Yo le decía a los muchachos que no me gustaba hablar de economía política, sino de política económica, que eran 2 cosas diferentes. Por lo menos desde el Estado, las decisiones políticas son fundamentales, tanto para que pueda lucharse contra la pobreza y la desigualdad, como tanto, si no se hace bien, para arruinar la economía de un país por tomar con populismo buenas decisiones. Francisco, muchas gracias. José Luis, muchas gracias por compartir el conocimiento con nosotros. Encantado, mucho gusto. Y a ustedes las gracias, agradecerles su atención, su compromiso con la política con P mayúscula, y nos vemos en 8 días. Un abrazo.